Buenos días, les saluda Karin Amezquita y en nombre de la Cámara Alemana les damos la bienvenida a nuestro evento virtual Cómo mantener los procesos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional dentro de las organizaciones en tiempos de COVID-19. Evento que realizamos junto con nuestro socio Kiwa BCS Oco Garantí Perú, en el cual contamos con el señor Carlo Vargas Bolívar como expositor. El señor Carlo Vargas cuenta con 10 años de experiencia como entrenador, consultor y auditor de certificación en sistemas de gestión de calidad ambiental, seguridad e higiene, seguridad vial, seguridad en la cadena de suministros, seguridad de la información, educación y gestión de riesgos, entre otras normas basadas en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, entre otras, incluyendo también la norma antisoborno. Antes de darle el pase a nuestro expositor, les brindamos unas recomendaciones para que puedan tomar en cuenta. Por un tema de seguridad, les agradecemos identificarse con su nombre y apellido, y en caso que no podamos identificarlo, les vamos a consultar sus datos por el chat privado. Les agradecemos mantener su micrófono en silencio durante la presentación para evitar interferencias. Con relación a las preguntas que puedan tener, tenemos dos posibilidades. Pueden escribir su nombre en el chat grupal y llegado el momento de las preguntas, el expositor va a mencionar su nombre y el participante podrá abrir su micrófono y realizar la pregunta directamente. O si desean, pueden escribir las preguntas durante el desarrollo de la presentación en el chat grupal o chat privado y nosotros nos encargaremos de leerlas al expositor. Por último, en caso que deseen obtener un certificado de participación digital, pueden solicitarlo a través de nuestro correo electrónico. Sin mayor espera, les cedo la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias por su buenos días. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlo Vargas, como bien mencionaba Karin, sí tengo varios años de experiencia en diferentes sistemas de gestión, en prácticas como formación, auditoría y consultoría, y bueno, buscaremos compartir en esta horita que tenemos abiertos la experiencia y bueno, qué hay que hacer con este problema del COVID, esta pandemia que nos aqueja a todos en todos los sectores empresariales. Bien, me permiten un segundo, voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, ¿cómo mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad dentro de una organización en tiempos de COVID? Este ha sido un problema para muchas organizaciones, ya que hemos tenido mejor dicho, la forma más típica de manejar la información del sistema de gestión siempre ha sido de manera física. Los típicos formatos, los típicos documentos que tenemos en Word, en Excel, o muchas veces impresos en la organización y con los temas relacionados a el sistema de gestión y justamente al distanciamiento social, esto se ha visto muchas veces también difícil de poder mantener. Fuera de ello, la pérdida de personal, la desvinculación de muchos, la reducción, procesos mucho más simples, ha hecho que se tenga que modificar todo el sistema. Pero primero debemos entender algunos conceptos básicos que nos da la ISO. El primer concepto sería el trabajador. Recordemos que el alcance de nuestro sistema de gestión o de todos los sistemas de gestión va a estar relacionado a todas las personas que realicen trabajos o actividades relacionadas con el trabajo que esté bajo el control de la organización. Entonces, un trabajador no solamente es quien tengo en nómina, sino cualquier persona que esté desarrollando alguna actividad bajo el nombre o según requerimiento de mi organización. Estos pueden ser pagados o no pagados y también van a incluir a la alta dirección. Otros conceptos, también el lugar de trabajo, que es donde desarrollamos actividades y esto puede ser dentro o fuera de la locación. Y cuando hablamos por fuera de la organización, ya se nos viene a la mente el trabajo remoto,
que en líneas generales también podríamos decir que es teletrabajo. La única diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo es un tema conceptual de cómo se dan, ya que legalmente el teletrabajo es consensuado entre el empleador y el colaborador, mientras que el trabajo remoto es una modalidad de trabajo al cual estamos obligados por un requerimiento legal nacional. Pero en el fondo el trabajo remoto sigue siendo teletrabajo y tenemos que velar justamente por nuestros trabajadores y el sistema de gestión que estamos manteniendo, ya que el desarrollo del teletrabajo también nos genera nuevos riesgos que debemos controlar. Y bueno, esto justamente va a estar relacionado a los peligros y a los riesgos que vayamos a encontrar dentro de los procesos operativos de la organización, dentro de los servicios que venimos brindando, entendiendo que el peligro es una fuente potencial de causar una lesión o deterioro a la salud. Esta lesión o deterioro de la salud puede ser a las condiciones físicas o mentales o cognitivas de una persona. Entonces no solamente es como algo visible, puede ser algo invisible que se esté dando desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. También los riesgos, que es la combinación de la probabilidad y la severidad que se dé un deterioro en la organización, en la persona, al medio ambiente, y las oportunidades, el conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora. La evaluación de estos debe ser continua y esto lo podemos ver dentro del punto 4.1 dentro del punto 6.1 de la norma, pero este va a ser alimentado por el 4.1 del contexto de la organización y este contexto es un contexto que actualmente viene cambiando. Muchos de nosotros esperábamos que el día de ayer nos dijeran, bueno, hemos cumplido el nivel de riesgo en Lima y en algunas provincias es menor, por lo cual se va a aperturar los negocios, pero nuevamente nos ponen en cuarentena 14 días más hasta fin de mes. Entonces, es constante. ¿Y cómo evaluar estos riesgos? Bueno, si hacemos un mapeo de todas las normas o de la mayoría de normas que se vienen utilizando en el contexto actual, tenemos la ISO 9001, tenemos la ISO 9001, perdón, de calidad, la ISO 22000 de seguridad alimentaria e inocuidad, la 14001 de medio ambiente, la 45000 de seguridad y salud en el trabajo, y la NFPA 16.600 nos habla de la gestión de crisis, que justamente es lo que estamos viviendo. Entonces, en el marco de ISO y todas esas normativas, ¿qué es lo que deberíamos de ver? ¿Qué es lo que tendríamos que actuar? ¿Qué es lo que tiene que modificarse en nuestro sistema de gestión? Bueno, ¿cómo vemos el contexto de la organización? Hoy en día el contexto ha cambiado. Para todos es notorio que tenemos distanciamiento, ya no trabajamos en un mismo medio físico, las comunicaciones han vuelto mucho más difíciles y esto es algo que aún va a durar un tiempo. Los requerimientos de las partes interesadas también han cambiado. Las partes interesadas ahora, fuera de un buen producto, un buen servicio, valoran la comunicación a tiempo, valoran los protocolos de seguridad que podemos estar aplicando en nuestras organizaciones. Hay nuevos requerimientos, hay nuevas necesidades que tienen estas partes interesadas. Roles y responsabilidades también han ido cambiando en relación de que, bueno, hemos también tenido disminución del personal. ¿Y por qué? Porque nuestros ingresos se han visto afectados en muchas maneras. Y de esa manera, desde un punto de vista de líder, hay que hacer reducciones, hay que mantener a flote eh, nuestra organización de alguna manera. Y para ellos nos vamos a seguridad y salud en el trabajo. Obvio que tenemos temas de consulta con los trabajadores. Y si es que lo ven en consulta de los trabajadores, una de las herramientas para cumplir con este requisito normativo siempre está relacionado al comité de seguridad. Pero ya no nos podemos reunir. Entonces, modificar las políticas de cómo vamos a realizar esta consulta a los trabajadores y cómo les vamos a participar. Y tendrán nuestros trabajadores nuevos requerimientos, tendrán nuevos requerimientos.
En el punto 6, que nos sale de la planificación, y justamente aquí ya podemos ver las matrices de riesgo, las famosas matrices de riesgos, empiezan a ver otros peligros, otros riesgos. Como bien dije, tenemos el teletrabajo. El teletrabajo nos cambia las reglas del juego, o el trabajo remoto, mejor dicho, que es legalmente como se expresa. Pero la actividad es teletrabajo. Y sí, nos cambia totalmente las reglas del juego. ¿Por qué? Hay nuevos peligros. Peligros que antes no eran identificados o peligros que antes su nivel de riesgo era menor. Y en ese sentido, ¿qué podríamos ver? Podríamos ver, y si hacemos la consulta a diferentes trabajadores, es que los casos de lumbalgia y cervicalgia han aumentado. Los casos de estrés en los trabajadores también han aumentado. Esto hace un cambio en los niveles de riesgo de nuestras evaluaciones. Encontramos también que si tenemos la oportunidad de realizar actividades en nuestras instalaciones, hay nuevos riesgos con respecto a los residuos sólidos. ¿Y cuáles serían? Los manejos de los residuos sólidos biocontaminados. Porque ahora nuestros trabajadores pueden tener políticas de cambio de mascarilla o van a desechar las mascarillas que usan en nuestras instalaciones. Y esto se podría tipificarse como un nuevo tipo de residuo peligroso. Entonces, habría que cambiar nuestra matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. Va a haber mayor generación de residuos, especialmente residuos para los temas de desinfección. Los mismos materiales de desinfección nos habla justamente la ISO 14001, 2015, de que tenemos que realizar la evaluación de impactos ambientales según o bajo el concepto de el ciclo de vida del producto. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de estos insumos? ¿Cuánto tiempo van a vivir? ¿Qué es lo que pasa con los residuos que se generan de la desinfección de nuestros ambientes? Son cosas que tenemos que hablar. Los requisitos legales. Si habláramos de las normas de seguridad, bueno, cada semana tenemos nuevas normas referidas al COVID. Y el COVID es justamente una parte de los controles que debemos de establecer para los temas de seguridad y salud en el trabajo, siendo siempre la ley madre, la ley 29683. Está demostrado que organizaciones que han ido cumpliendo la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, y sus reglamentos como la 005-2012 TR, y para algunos sectores como puede ser la 011-2019 TR o la 024-2016 EM, reglamento minero, la última y la anterior reglamento de seguridad y salud de trabajo para el sector construcción, se les ha sido mucho más fácil implementar los controles para el COVID. Pero también estos controles ahora nos piden que tengamos un personal de la salud. Este podría ser cualquier personal del sector salud o un médico, dependiendo al número de trabajadores que tenemos en nuestra organización. Entonces, hay nuevos requerimientos. Los objetivos podrán mantenerse o podrán cambiarse dependiendo a cada organización, pero uno de los objetivos nuevos que podría aparecer es tener controlados justamente los casos de COVID-19 en nuestras organizaciones. Los temas de competencia también varían y la toma de conciencia, porque tenemos que tener mayor capacitación y también la forma de capacitar empieza a cambiar. En una auditoría ya no solamente nos pedirán que tengamos el curso realizado, sino cuál es el método o la herramienta que estamos tomando para poder llegar o poder cumplir con esta formación. ¿Cuál es el medio? ¿Cómo mantenemos registros de estas formaciones? Podemos tomar videos de las diferentes charlas que podemos brindar, podemos tomar listas mediante Google Forms de asistencia del personal, podemos tomar exámenes de esa manera, pero algo que también ronda con respecto a estas capacitaciones virtuales es cómo hacemos de que el personal capte esta información. Para un personal administrativo puede funcionar muy bien, pero para un personal operario esto es difícil. Entonces nos toca realizar nuevas herramientas. ¿Cómo vamos a manejar la información documentada y la comunicación de esta? Sí, también aquí cambia mucho las cosas, porque si tenemos distanciamiento social, el tener procedimientos, el tomar registros físicos, se hace más difícil.
Se hace más difícil si tenemos un workflow o una secuencia del proceso que amerita la intervención de diferentes personas. Entonces, es más problemático. Y aquí es donde pasamos o donde la organización tiene una gran oportunidad, porque no todo es problemas, hay muchas oportunidades. Y lo primero es intentar la digitalización, la transformación digital de nuestras organizaciones, de los procesos de la organización. La aplicación de protocolos sanitarios, la respuesta de emergencia también varía, porque ya no estamos acostumbrados a los mismos eventos de de emergencia anteriores, que siempre eran los típicos, incendio, lucha contra incendios, sismos, primeros auxilios y temas relacionados con tal vez accidentes vehiculares, dependiendo del sector empresarial donde venimos operando. Sino que ahora también tenemos que tener en cuenta los temas relacionados al COVID. Y cuando tenemos la emergencia de encontrar personal con COVID, debemos de ahora pensar de cómo vamos a comunicarlo. ¿Por qué? Porque si tuve una persona, un colaborador dentro de la organización que se dio caso positivo COVID y ha tenido contacto con 10 trabajadores más, ¿cómo les aviso a estos 10 trabajadores? Hubo uno de sus compañeros ha tenido COVID y posiblemente ustedes también tienen COVID sin generar eh, algún tipo de caos o preocupación. Y desdén con respecto al trabajador que fue detectado como positivo. ¿Cómo realizaríamos el seguimiento del sistema de gestión? Las auditorías. Soy auditor de certificación. Todo el año para mí ha sido un reto migrar a un concepto de auditorías vía online, donde obviamente si el auditor nos basamos en evidencias, en pruebas que pueden ser documentos, también necesitamos mucho del tema visual, de qué es lo que está sucediendo en la organización. Entonces, nuestros procesos de auditoría y certificación se han visto limitados. Entonces, si la auditoría de certificación, que es un punto obligatorio para mantener una ISO o una certificación ISO, se ve tan golpeado desde la forma operativa, desde la forma como se desarrolla, una auditoría interna aún se ve más golpeada, ya que esto no necesariamente lo realizan personas que hacen auditorías normalmente, sino es personal de nuestra organización. Hay que entrenarlos, hay que realizar las actividades, hay que generar reuniones y se vuelve más dificultoso. La gestión de incidentes, acciones correctivas y la mejora también se van a ver afectados con estos cambios productos del COVID. Entonces, como documento de prevención al COVID, bueno, tenemos normas internacionales, tenemos los protocolos nacionales, los protocolos generales, que van cambiando constantemente, y los protocolos en diferentes sectores empresariales, como pueden ser sector minería, hidrocarburos, textiles, pesca, piscigranjas, agricultura, y cada vez cada sector va sacando protocolos nuevos con respecto a temas del COVID. Esta es una buena forma de cómo empezar a trabajar y mantener a nuestras organizaciones. Pero tenemos afectaciones en el trabajo que impiden que nuestro sistema de gestión pueda continuar. Sí, lo principal es ausentismo, personal enfermo. Si somos empresas que actualmente laboramos presencialmente, hay mucho ausentismo. No solamente porque están enfermos, sino también porque tienen miedo. Miedo de salir. O también ha sido un año, ya vamos, un año exactamente, de que el virus llega al país y el trabajador está en teletrabajo y se siente más como ya se acostumbró a realizar sus actividades en casa. Ahí es donde nosotros nos toca medir, ¿nos está funcionando? ¿Estamos siendo más eficientes o qué debemos de hacer? También puede ser estos sentimos porque tienen que cuidar a una persona enferma, porque temen contagiarse y exponer a los miembros de su familia. Entonces, si mañana deciden levantamos al 100% de la cuarentena o mañana se descubre la cura para esa enfermedad, no podemos creer, no seamos o no veamos esta perspectiva de que mañana todos los trabajadores volverán o querrán volver a las oficinas. Va a haber un número importante de trabajadores que no querrán.
porque ven que sí funciona el teletrabajo y posiblemente busquen organizaciones que decidan o que tengan como política realmente desarrollar teletrabajo previamente a realizar actividades dentro de sus organizaciones. Y eso es sostenible, es sostenible. El reto para nosotros como organizaciones es empezar a implementar eh, la gestión del proceso en nuestra organización, una verdadera gestión de procesos y una verdadera gestión de objetivos, objetivos productivos, donde le solicitemos a nuestros trabajadores trabajos por cuotas. Te pago un sueldo A, lo que espero es que produzcas A. Necesito que produzcas esta cantidad. Si no produces esta cantidad, lo siento, necesito que vuelvas al trabajo, porque necesitas control. Y de esa manera podemos optimizar nuestra producción. Pero eso lo vamos a hacer con herramientas comunes, las herramientas que siempre he utilizado. No, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Hay cambios en el patrón, en el comercio, que eso también va a afectar a los trabajadores, a lo que el cliente quiere. Y interrupción también en suministros de entrega, dependiendo de áreas geográficas, habrán entregas que se verán afectadas justamente por la interrupción del COVID-19. Entonces, esto afecta a diferentes puntos, como bien mencionamos, en el contexto de la organización. Habrá que ver cómo el COVID afecta positiva y negativamente, porque nuevamente, no, el COVID como pandemia, como enfermedad, no significa todo negativo. Sí, van a haber paralización de actividades, pero para otras organizaciones significa automatización de procesos, mejora de los procesos, porque tendremos mejor análisis. El alcance de certificación posiblemente cambie, sí, y lo podemos cambiar. Recordemos que para un sistema de gestión, este alcance o el alcance realmente va definido para tratar una problemática o al servicio o bien que venimos brindando. Las partes interesadas deberán ser nuevamente analizadas porque tendrán nuevos requerimientos, dependiendo del sistema normativo que estemos trabajando, sea 9001 de calidad, 14001 de medio ambiente o 45001 de seguridad en el trabajo. Y el sistema de gestión en sí, cómo lo vemos, cómo lo manejamos, cómo lo trabajamos, cambiará. Para ello podemos usar diferentes metodologías para evaluar este nuevo contexto. ¿Por qué? Porque desde el punto de política habrá nuevas mediciones. Ya se habla hasta poder, tal vez, al momento de iniciar las labores o para que un negocio vuelva a operar al 100% de su capacidad, es que en la población trabajadora deberá de estar vacunada. Y las personas alrededor de ellas también deberán estar vacunadas. Y recordemos que la vacuna no dice no te vas a enfermar de COVID. Solamente que si te da COVID, estarás mejor protegido y no llegarás a una cama UCI. No es una cura. Solamente va a disminuir la incidencia de esta enfermedad en tu organismo y evitar que pierdas la vida. Economía, bueno, en definitiva, la economía se ha visto afectada. No obstante, también sabemos que hay muchos negocios que esto lo han visto como una oportunidad y han crecido enormemente durante la pandemia. La demografía cambiará, porque los trabajadores o muchos trabajadores lo que dirán es, no me quiero mover tanto, porque movimiento significa posibilidad de aumento de contagio. El estilo de vida ya está cambiando o ha cambiado en cuanto a gustos, en cuanto a requerimientos, en cuanto a necesidades. O ya se evalúa temas en referencia a la imagen empresarial respecto justamente al tema COVID. Hace unas semanas veía una propaganda de una clínica, la Clínica Delgado, que mencionaba, somos una clínica con certificación de que cumplimos con protocolos COVID. Sí, todos tenemos protocolos COVID, si no, no teníamos reactivación. Pero la Delgado la certificó. Entonces ya no solamente es que he presentado un documento al Ministerio de Salud, sino que adicionalmente a ello, una parte tercera ha venido a auditarme y dice que mis protocolos realmente se están cumpliendo. La infraestructura cambia porque ahora tenemos que soportarnos en tecnología de la información, esa área que muchas veces la buscábamos más que todo para conseguir la clave del Wi-Fi y tener Wi-Fi en las instalaciones donde laboramos. Porque ahora también tenemos que ver la protección de la información. Si soy una empresa dedicada a la importación o la exportación y hay información de cargas de alto valor,
pueden hackear la red que está utilizando mi personal, con el que se está comunicando. Entonces yo debería de tener VPNs o conexiones seguras a mis servidores, a mis sistemas, desde la casa de donde se está conectando mi personal hasta donde se encuentra mi servidor. Hay una carga o un mayor requerimiento respecto a ello. Legal, bueno, normas nacionales e internacionales que van creándose constantemente. En el comercio internacional también se está hablando de nuevas políticas justamente para evitar contagios de COVID durante el transporte de carga. Problemas ambientales con respecto a a la cantidad de residuos sólidos que venimos generando en mayor medida. Y analizaremos cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas nuevamente en nuestras organizaciones, que es parte justamente de los requerimientos de la ISO. Y así aplicaremos estrategias. Dentro de las principales estrategias ofensivas, de tal manera de aprovechar esas fortalezas que tenemos como organización y esas oportunidades que nos da el mercado y crecer. Y estrategias de supervivencia para esas amenazas que se cruzan con nuestras debilidades, afecten y no nos obliguen a desaparecer en el mercado. Establecer los compromisos de gerencia con respecto a los recursos, las políticas que tiene que establecer la organización y los roles organizativos y responsabilidades, que es parte de la cláusula 5 de la norma. También nuevas planificaciones, porque tendremos que abordar nuevos riesgos y afrontar las oportunidades de tal manera que sean provechosas y establecer los nuevos objetivos de la organización. Estos controles operacionales estarían relacionados a modificar los riesgos que tenemos en relación a establecer controles para intentar tener riesgos más aceptables, evitar los riesgos eliminando actividades, que justamente uno de los principales riesgos que tenemos en las organizaciones es el contagio del COVID. La actividad que tendríamos que realizar para evitar este riesgo es justamente que las personas no se muevan tanto. No voy a decir no se muevan. ¿Por qué? Porque necesariamente muchas de nuestras empresas necesitamos el contacto, necesitamos que estén presentes. Retención de los riesgos, la dirección, bueno, hay riesgos que tenemos que aceptar, riesgos que van a pasar, o distribución del riesgo tercerizando. Tercerizando las actividades que realizamos o contratando seguros para poder afrontarlos. Los tipos de peligro más comunes, los eléctricos, los físicos, los químicos, los biológicos, los psicosociales, los ergonómicos, como bien mencionaba, y solamente haré hincapié en dos por el momento. Los psicosociales, hoy día que tenemos trabajos remotos, hay una sobrecarga laboral, sí, hay estrés por el ambiente que tenemos en nuestros hogares, que no necesariamente son los más, pese a que es nuestro hogar, los más idóneos para trabajar, porque podemos tener niños. Y claro, hoy, el año pasado, todo el 2020, para los que son padres, sabemos que una cosa es haber podido dividir nuestra vida en el horario laboral donde yo estoy en el trabajo, alejado de casa y de las actividades hogareñas, y mis hijos están en la escuela realizando sus actividades, y luego nos juntamos en cierto horario del día y compartimos como familia. Pero ahora nos toca ser persona, profesional, padre y al mismo tiempo profesor, porque con el estudio en casa, ¿qué es lo que pasa? Los niños no pueden estudiar solos muchas veces, dependiendo de las edades, especialmente los de primaria. Necesitan apoyo. Conozco compañeros que me dicen, mi hijo tiene 5 años, está en inicial, hacemos telestudio, pero me dicen, bueno, hay que enseñarle a pegar y a cortar cosas. Entonces yo tengo que desaparecer de mis reuniones laborales y ayudarlo para que él no se estanque en su educación. Entonces, hay tiempo de inversión, tenemos que multiplicar nuestro día, que de por sí ya lo multiplicamos muchas veces, eh, para que podamos atender esas 4 facetas de todas nuestras vidas. Y bueno, el ergonómico, nuestra casa tampoco está diseñado, muy pocos tenían un lugar para trabajar y hoy día lo tienen que tener. De lo contrario, tendrán problemas de lumbalgia, cervicalgia, y no hablemos de los kilitos de más por el sedentarismo. Porque al menos para poder subir a un bus o una movilidad y movilizarnos al trabajo, y en el mismo trabajo movilizarnos entre oficina y oficina, caminábamos en algo.
Pero ¿qué hacemos en 50, 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados de departamento muchas veces? Estar sentados todo el día, porque no hay movilidad. Y hablemos un poquito de este virus nuevamente. Ya sabemos que hemos hablado mucho de esto. Todos los días estamos bombardeados con noticias del virus. Uno prende la televisor y lo primero que vemos es, bueno, el virus. Bueno, es un virus, es un SARS-CoV, una enfermedad respiratoria, básicamente que puede tener síntomas leves y graves. Y en algunos casos puede llegar hasta la muerte y la sintomatología ha ido cambiando y ahora tenemos nuevas cepas y esto seguirá su curso como tal, como enfermedad. Pero quiero ir un poco más a la historia. Esto es nuevo, realmente no es nuevo. Y las empresas tienen que cambiar. ¿Y por qué? Porque ya los controles que hoy día implementemos no es para esta pandemia. Los controles que hoy implementamos es para la próxima y para la continuación de esta. Pero Carlos, ¿qué nos hablas? ¿Cuál nueva pandemia? Las pandemias es algo, es cíclico. Es cíclico ese tipo de enfermedades. Aparecen cada cierto tiempo. Y aquí un gráfico simple de todas las enfermedades que han habido en los últimos, bueno, vamos a ponerlo casi 1000 años. Tuvimos la peste con 50 millones de muertos, que duró hasta los 1900, ¿ya? 100 años atrás solamente. Esta no llegó al Perú, no llegó ni siquiera a Latinoamérica. Pero ¿cuál sí llegó? En Estados Unidos, la gripe española. ¿Cuánto tiempo después? Casi 20 años después, 15 años después, hasta 1920, que afectó a Europa en gran medida, pero también a Estados Unidos, porque justamente eran Estados Unidos con Europa, había mucho comercio en ese tiempo. Revolución industrial, las guerras mundiales. O sea, había movimiento. Y por ese movimiento de las personas, de 100 a 50 millones de muertos, más o menos. Según las estadísticas, el COVID se ha llevado a 1.5 millones de personas, según las estadísticas que maneja la Universidad Johns Hopkins, que especialistas dicen que eso hay que multiplicarlo todavía por 10. O sea, podríamos estar hablando de más o menos 10 millones de personas que han fallecido por el COVID. Pero entre 1920 a 1981 hay otra enfermedad, el VIH, que aún sigue vigente y ya mucho más de 300 millones de muertos. Y no existe vacuna, no existe cura. Sí, pero Carlos, entre esta y la otra han pasado 60 años. Pero miren que hubo entre estos años. Tuvimos la fiebre de Hong Kong, 1 millón de muertos, el cólera hasta el 61, 4.5 millones de muertos, tuberculosis hasta el 2012, el ébola hasta el 2016. ¿Cuál es la diferencia? Fueron más sectorizados. Se pudieron contener. El problema es que el COVID avanzó muy rápido. Ese fue el inconveniente. El tema es movimiento de personas, contacto de persona y persona, y cómo el mundo y la velocidad del mundo. Estamos en una época donde, y qué es lo que se confluye justamente en esta época. Tenemos mucho más movimiento de personas. Low cost, pasajes sumamente baratos, es muy posible o es muy fácil que una persona viaje de China a Perú, son más o menos 20 horas, y los pasajes son económicos, relativamente económicos, entonces hay mayor movilización. Y este virus se esconde más o menos 14 días. Entonces, en 14 días ya pudo haber tenido contacto y enfermedad. Y así vendrán otros virus más. Entonces, lo que estamos viendo hoy como cuarentena es algo que volverá a pasar probablemente en 100 años, probablemente en 50 años, probablemente en 30 años. No es que no pasen, es que en Latinoamérica no se vio algo parecido hasta hace 100 años. Pero si nos vamos a otros países, ¿qué es lo que sí vemos? Vemos que en China es común que una gripe o una enfermedad poco común, nueva, se desencadene cada 10 años. Y en Europa cada 50. Y en América cada 100. Es
¿Cuándo va a llegar? No es que no va a volver a llegar, va a volver a pasar en algún momento. Y ya se están estudiando nuevos virus con carácter pandémico. Y esto va a pasar justamente por el contacto que tenemos. Entonces, nosotros como organizaciones ya debemos de cambiar. Ya debemos de pensar, esto va a pasar nuevamente. No es algo puntual, no es algo de hoy, no es algo que una vez que consigamos la cura se solucione. No, señores, hay que pensar en el futuro. Nuestras organizaciones ya tienen que empezar a evolucionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la próxima pandemia donde voy a tener que tener más separación? Y solamente por algunos comentarios, porque el COVID-19 se llama SARS-CoV-2. ¿Y por qué se llama SARS-CoV-2? Porque hubo un SARS-CoV-1, que fue el que apareció en el 2002. Pero así como apareció, el virus desapareció por sí solo y se llevó a 774 personas. Y luego de ese virus apareció el MERS-CoV, que este es un MERS por Medio Oriente. Apareció en el 2012 y actualmente van casi 1000 muertos. Y sigue activo. Y luego aparece el SARS-CoV-2. Pero si nos damos cuenta, cada SARS apareció cada 10 años. Entonces, sí se puede ver una estadística. El SARS-CoV-1 desapareció solo, el SARS-CoV-2, perdón, el MERS-CoV aún no desaparece, no existe vacuna, existe un tratamiento, pero igual causa muerte, y luego aparece el SARS-CoV-2. Como que el virus fue evolucionando y ahora ya es pandémico. Y lo que escuchamos en las noticias, tenemos un SARS-CoV-2 de Inglaterra, uno africano, uno brasilero, que ya reducen la capacidad de las vacunas. Entonces, estos controles que nos ponen y que nos afectan económicamente, lo único que nos dice es momento de evolucionar, es momento de que nuestros sistemas de gestión también cambien, es momento de tener una mejor gestión en las organizaciones. En las operaciones, bueno, hay que planificar y hay que aplicar controles operacionales muchos mejores, preparar la respuesta de emergencia. En la respuesta de emergencia o los controles operacionales, perdón, tener mayores afiches, mayores comunicaciones. He visto, me tocó hacer justamente una auditoría hace poco en Oxapampa, en la selva peruana, y le decía, veo muchos afiches del COVID, me parece genial, pero ¿dónde está la chikungunya? ¿Dónde está el Zika? Ellos no han desaparecido, siguen estando aquí, son endémicos. ¿Cuál es la información y cuáles son los controles operacionales que tienes? No se olviden, hoy día sí vivimos como prioridad del COVID, pero existen 1 millón de enfermedades más que aquejan y afectan en los lugares donde venimos laborando. Otras prácticas, como las prácticas de utilización de mascarillas, lavado de manos, controles operacionales nuevos, la toma de medidas, la seguridad de la información durante el teletrabajo, ya lo comentaba, porque hay información que va a estar moviéndose, hay que pensar en ello. El teletrabajo para personal no dispensable o de riesgo para las organizaciones, las separaciones, protocolos de trabajo de limpieza y asistencia psicológica, ya que las personas que tenemos en casa cada día están más preocupadas. Muchos dirán, nuevamente tendremos un mes más de cuarentena. Es un mes más donde me pueden decir, chao, me despiden del trabajo o me tienen que separar. Hay que darles apoyos, hay que darles comunicados para que tengan paz y que se puedan fijar en el trabajo, de que las cosas van a poder mejorar y que nosotros como representantes de las organizaciones debemos de aplicar. Para el transporte, de la misma manera, evaluaciones médicas, zonas donde puede haber tal vez alta presencia de COVID o cualquier enfermedad de nivel pandémica, para evitar el contagio de los conductores, desinfección constante, el uso de equipos de protección personal, en los alimentos, también es un sector que también ha sido duramente afectado, especialmente en los temas de restaurantes, pero hay que ver la desinfección de los productos y alimentos. Es más, leía uno de los protocolos de restaurantes y de alimentos y productos, es que si encontramos una persona dentro de la organización con COVID, tiene que ser inmediatamente separada y se tiene que hacer la desinfección de todo el local. Entonces, hay costos, hay que tener controles, y aquí hasta se nos podemos pensar en, ¿y qué hago con el trabajador? Porque todo el control que ustedes realicen a los trabajadores no sirve de nada. ¿Y por qué no sirve de nada? Porque están en un ambiente de tránsito y viven en casa con sus familiares y no sabemos si los familiares tienen buenas políticas con respecto a
el manejo de esta enfermedad. Entonces, mi capacitación debería ser solamente al trabajador. Señores, mi recomendación es capaciten también a las familias, porque las buenas prácticas de ellos son los que afectarán al trabajador. Cualquier control que ustedes hagan hacia el trabajador se ve eliminado o disminuido a cero si es que la familia o las personas con las que conviven tienen malas prácticas y pueden contagiarlo. Controles en los almacenes, toma de temperatura, vigilancia de las actividades personales, qué es lo que hacen, comunicarnos. Aquí el tema de comunicación con nuestros trabajadores es importante. Ve, escuchaba también en una empresa de construcción nuevamente de que me decían, sí, el prevencionista de riesgo se contagió. ¿Y por qué? Porque visitó a la novia en Año Nuevo. Y lastimosamente la novia tenía a la tía que estaba enferma. ¿Y por qué la tía estaba enferma? Porque la tía se reunía con las amigas. Él tuvo todos los cuidados, pero bastó visitar a la novia que tenía a la tía que no se cuidaba y se contagió. Y bueno, lastimosamente también perdió el empleo. Porque ser una persona encargada de seguridad y salud que no haya tenido los cuidados necesarios, habla mucho de él. Los impactos ambientales. Bueno, hemos tenido aumento de residuos biocontaminados y residuos peligrosos por temas de desinfección. Y cuando hacemos desinfección en las empresas, también ver los protocolos o las fichas técnicas de estos aditivos de desinfección, porque pueden ser alérgicos a alguno de nuestros personales. Entonces hay que hacer desinfección y limpieza correcta. Hay que ver la digitalización de procesos, eliminando el papel a cero. El teletrabajo nos ayuda un montón. Tecnología al auxilio, sí, existe tecnología. Y señores, no le tengamos miedo a la tecnología es barata. Cada vez la tecnología es mucho más barata. Podemos ver temas de automatización de procesos. Aquí básicamente solamente un pantallazo por el tema del tiempo. Igual hacemos una pequeña demostración en un curso que estamos desarrollando próximamente de implementación de sistemas de gestión, de cómo podemos automatizar nuestro sistema de gestión mediante herramientas como el Automai, donde podemos crear los diferentes procesos de la organización. No solamente el sistema de gestión, un checklist podría hacerlo de tal manera de que cualquier operador lo descargue en su celular, haga el checklist, me llega la información a mí, yo lo apruebo y puede continuar la información. Cero papel. He escuchado organizaciones que ya han implementado métodos parecidos y lo que me dicen es, en el sistema invierto $200, pero yo entre personas y papelería y resguardo de la papelería y lugar de almacenamiento y conservación, me gastaba anteriormente $600 mensuales. Con un sistema de automatización gasto 200 y tengo automatizado toda mi organización. Es costo-beneficio. Sí, al principio puedes decir, son $200 por un sistema como este, pero en todo el papel que uso, en todas las demoras que tengo y en el poco seguimiento que tengo de los procesos, esos $200 están más que pagados y ya estoy generando ahorro. Geolocalización en temas relacionados con el transporte para ubicar zonas de alto riesgo y seguimiento de nuestros trabajadores. En la respuesta de emergencia, importante hoy en día formar en todos los temas relacionados a este tipo de enfermedades, controles operacionales, tener buenos canales de comunicación, personal competente, controlar el auxilio de las personas y necesario comunicar las buenas prácticas de higiene, realizar evaluaciones y controles, el tema de la vacunación que próximamente será, el uso de los equipos de protección personal, el aviso al personal médico para que pueda tener seguimiento de los posibles casos de COVID en la organización, la separación del personal infectado y dar aviso y seguimiento a todo el personal que tuvo contacto con el personal infectado sin generar alarma. Alarma que posteriormente podría ser relacionada o podría generar discriminación a los trabajadores que pudieron haber estado enfermos. Ok, pude cumplir con la meta, sí, de este webinar. Por favor, les agradeceré si tienen alguna duda o consulta o pregunta o quieren que se puede reforzar algún punto. Se los agradeceré, pueden escribirlo mediante el chat o pueden comunicárselo directamente a Karin y con gusto procederé a realizar o a contestar sus preguntas. Muchas gracias, Carlos, por la interesante exposición. Ahora vamos a esperar si efectivamente recibimos algunas preguntas.
Sí, acá está haciendo una pregunta la señorita Alexandra. ¿Cómo podría ser la gestión de residuos de mascarillas? Ok, buena pregunta con la gestión de residuos de mascarillas. La gestión de residuos de mascarillas, las mascarillas, ya estaríamos hablando de justamente un residuo biocontaminado por la permanencia del virus en ciertas superficies. Lo recomendable es que se tenga una ubicación o un contenedor especial para las mascarillas y cualquier otro insumo biocontaminado en la organización. Este debería ser tratado como un residuo peligroso y obviamente por una EPSRS, Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. El tema es que esto nos genera algún costo. No debería ser simplemente eliminado como cualquier otro residuo sólido o un residuo sólido general. Existen algunos mecanismos también para la desinfección de, del equipamiento, o mejor dicho, de las mascarillas. Podríamos sumergirlos en lejía u otro y de esa manera poder eliminar presencia del virus y ya convertirlos en un residuo general. Tenemos estas dos opciones, pero por lo menos lo que debemos hacer es, las mascarillas sí deberían de tener un tacho especial. Perfecto, gracias. Acá veo que también han formulado otra pregunta. ¿Cree que ISO realice modificaciones en las normas ISO 9000, ISO 14 o 45 por la llegada de la pandemia? Han escrito en el chat, no sé si leí claramente las normas. Sí, están bien leídas, muchas gracias. No creo que haya una modificación normativa de esa magnitud. Lo que sí ha habido es una modificación por parte de la IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, respecto a las metodologías para poder auditar las normas. Solamente eso. ISO lo que está viendo básicamente es que el COVID es una parte del alcance que modifica el concepto, los riesgos de la organización y cada organización debería tomar medidas en referencia a ello. Sí se está, lo escuché en un foro, una posibilidad de que se cree una norma con respecto a temas de bioseguridad. Pero no tengo mayor información con respecto al tema. Pero como cambio normativo de la ISO 9, 14 y 45 no lo sabrá. Entonces recordemos que son normas generales y se adecuan a todo sector empresarial y a todo escenario posible que se dé. Perfecto, muchas gracias. Mientras esperamos que llegue otra pregunta, acá les estamos proyectando los datos de contacto de nuestro expositor y Aquí de tenemos otra el socio. pregunta. ¿Qué tan confiable es la toma de temperatura de los trabajadores a diario y la emisión de rayos infrarrojos es perjudicial? Buena pregunta, la toma de temperatura. Eh, a ver, voy a ponerlo de esa manera. Estamos en verano, nuestra temperatura corporal va a cambiar en referencia a el ambiente en donde estamos. Si estuviéramos en invierno y tuviéramos 37 o 38 grados, por el frío del medio ambiente, al tomar la temperatura, probablemente ese termómetro varíe un grado o medio grado y puede decir, bueno, está en el límite, puede pasar. Es una buena herramienta, no es la más efectiva realmente. Hay muchos puntos donde realmente aún podríamos tener eh, es una herramienta, digamos, que nos da un 50-50. Vamos a ponerlo de esa manera. Y también depende de cómo se use el mecanismo. A mí me ha tocado ir a centros comerciales donde me toman la temperatura, pero la persona no se toma la molestia ni siquiera ver la medición. Entonces queda muy, muy en el aire. Realmente la principal medida de protección es intentar no tener contacto con otras personas y la toma de temperatura desde un concepto personal es algo que nos puede dar una falsa seguridad de que una persona pueda o no poder tener COVID, ya que recordemos que los asintomáticos, que son la mayoría, no presentan tampoco temperatura. De acuerdo, gracias. Aquí La otra empresa para la que pregunta. trabajo Eso, tiene 30 gracias. colaboradores en Ecuador. No se requiere un médico para ese número de empleados. ¿Puedo manejar, es posible, casos COVID directamente con el centro de salud de la zona? Muy buena pregunta. Sí, mire, en Perú sí los necesitan. En Ecuador no he leído realmente la legislación, pero sí la recomendación es, en todos los casos, tener un especialista del sector salud que me ayude al seguimiento y al tratamiento. Eso es lo primordial. En Perú sí se nos obliga,
por las leyes que no han salido muy bien cumplidas en muchos sectores, pero sí, lo importante es el seguimiento que podemos tener con un especialista en la salud de los casos y de la sintomatología que puede tener las personas dentro de mi organización. Muchas gracias, Alexandra. ¿Alguna otra pregunta? Ahí viene otra. Sí. El uso del alcohol a 70% es un método confiable para la desinfección del personal al terminar labores. El uso, a ver, el uso... De Jonathan Bolaños. Sí, solamente que llegó otra pregunta. Perfecto. El uso de alcohol es un método confiable para desinfección de las personas al terminar labores. La desinfección de por sí es un método, es un buen método. Nuevamente, el tema es cuando estemos en la calle, cuando salgamos de las labores, terminamos de trabajar, sí, nos podemos desinfectar, pero en el tránsito y hasta llegar a nuestras casas, no tocarnos. ¿Qué es lo que intenta hacer el alcohol? Es desinfectar la mano, pero luego un tiempo esa desinfección desaparece en un lapso de minutos. Y si vuelvo a tener un contacto con un material que puede tener el virus o alguien estornudó y me cayó una micropartícula o algo por el estilo, y me toco la cara, los ojos, la nariz, voy a poder infectarme, sí, hay una probabilidad, básicamente. Entonces, sí es bueno para ciertos momentos, pero lo mejor es evitar tener contactos en las zonas donde el virus puede ingresar a nuestro organismo. ¿Bastaría el control de temperatura? Creo que había, sí. ¿Bastaría el control de temperatura o también sería necesario el control de saturación de oxígeno? ¿Cómo trabajarlo de una manera segunda opcional cuando se trate de un mayor número de colaboradores en vista de que aumenta el flujo en el ingreso de trabajo? Me parece muy buena tu pregunta, el flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno hoy en día está determinando muy bien que hasta una persona que no presenta síntomas, ojo, es sintomático, no es asintomático, es sintomático, pueda detectar realmente si puede tener esta afección tempranamente. El problema de hacerlo en mi medio de trabajo es que para la toma de flujo de oxígeno toma 1 minuto para hacer una buena medición. Entonces, es tener a las personas, si tengo 60 trabajadores, el último trabajador tardará 1 hora o voy a tener 1 hora de solamente mediciones. Lo que podemos hacer es una recomendación, una charla a los trabajadores de que realicen esta medición de forma diaria en sus hogares. Y algunas organizaciones han optado hasta brindarles este equipamiento para que ellos puedan hacer su seguimiento en su mismo hogar. Gracias. Están saliendo más preguntas. Acá otra. Adicional al uso de la mascarilla, ¿consideras que es importante el uso de careta para evitar el contagio? ¿Debe ser obligatorio en las oficinas? Muy buena pregunta. Trabajo con varios médicos ocupacionales en diferentes empresas que me ha tocado asesorar y la recomendación técnica de ellos como médicos es sí, la mascarilla es importante. ¿Por qué? Nosotros podemos tener, permítanme para dar un ejemplo. Denme un segundo, por favor. Vamos, permíteme tu encendedor, por favor. Tenemos este encendedor. Me voy a poner con una mascarilla. Disculpen, solamente para el ejemplo. Esta mascarilla de por sí protege y evita de que salga las micropartículas o el viento, pero hay otras mascarillas que son más delgadas. Estas mascarillas, si yo le pusiera un encendedor, lo apagaría la llama de ese encendedor. Entonces, eso permitiría micropartículas. La mascarilla como tal lo que hace es evitar esta producción de micropartículas, pero tiene un segundo control, es que evite que me toque la cara. Entonces, dentro de la oficina, yo también tengo lugares de acceso o lugares donde voy a tocar cosas. Me sobo la cara y automáticamente, ¿qué es lo que hago? Podría estar llevando el virus, dejándolo entrar. Entonces, sí, es una muy buena práctica.
¿Se están realizando auditorías remotas de certificación inicial? Sí, Víctor. Algunas certificadoras están realizando auditorías remotas de certificación inicial. Y sí son un dolor de cabeza para los auditores. En lo particular, muchas veces en las auditorías iniciales, cuando la casa certificadora me lo pide y lo permite, yo solicito un pequeño paseo por las instalaciones con una webcam, de tal manera de que pueda ver justamente los ambientes de trabajo. Se requiere de un especialista de seguridad y salud jefatura en una empresa de 15 personas o basta con la consultoría de un externo en una empresa y capacitar a una persona de supervisión de seguridad y salud. Si habláramos de Perú, Xiomara, la norma peruana nos dice que tenemos que tener una persona encargada de la supervisión de seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista legal. Desde el punto de la vista de la norma ISO, lo único que dice es que haya una persona responsable también de seguridad y salud en el trabajo que tenga conocimiento. Entonces, tú puedes formar a una persona o puedes tener un consultor externo. No hay ningún problema. El tema radica en las auditorías. En la auditoría, un consultor es una persona externa a la organización. Entonces, durante la auditoría de certificación o seguimiento, el auditor va a hablar con las personas de la organización. El consultor queda por de lado, pudiendo participar de una manera de que apoye a información muy puntual durante la auditoría, pero quien tiene que responder es la organización. Bonnie Briceño, la metodología de reincorporación a sus labores para los trabajadores que han pasado por enfermedades, ¿nos pueden recomendar? Muy bien, la normativa peruana, y tengo entendido que en varios países también se tiene algo muy parecido, es que si un trabajador tuvo la enfermedad ya está dado de alta, basta con la constancia médica para poder regresar al trabajo. En el caso una persona haya tenido contacto con personas con COVID, bastará o deberá tener un seguimiento por parte de el médico ocupacional de hasta 14 días y este indicará si es que puede ingresar o no al trabajo. Siempre un personal de la salud debería de avalar este retorno al trabajo para estar seguros de evitar un contagio en nuestras instalaciones. Perfecto. ¿Qué tipo de mascarillas es el más recomendable usar? Correcto. Las mascarillas que tienen un filtro en esta zona aquí o en la zona del medio no son recomendables porque puede generar o va a permitir el paso de micropartículas. Las mascarillas con filtros al costado también permiten la proyección de micropartículas, ya que estas son justamente desarrolladas para un nivel industrial. Y los médicos que lo usan, aparte de eso, usan las mascarillas delgadas quirúrgicas. ¿Cómo yo puedo hacer una prueba si mi mascarilla es la idónea? Bueno, puedo hacer este ejercicio del soplado, puedo poner la mascarilla, me la pongo, puedo poner una vela o algo y simplemente si soplo y no se apaga, es que no está permitiendo que haya un flujo y ese flujo pueda justamente tener micropartículas. ¿Con qué frecuencia se recomienda hacer un análisis de laboratorio o sangre o PCR? Buena pregunta. No hay una medición, ¿y por qué? No podría decir con qué frecuencia, ya que al momento de que yo salgo a mi casa o me tengo en contacto con una persona que tiene prácticas irresponsables o que pudo haber estado expuesta con personas COVID, yo ya tengo una probabilidad de contagiarme. Entonces, yo me hice la prueba hoy y hoy estoy sano. Mañana ya me pudo haber contagiado. La prueba solamente nos dice, hoy día está sano, mañana no lo sé. Perfecto, gracias. Acá otra pregunta. ¿Los rayos ultravioleta C son recomendables para oficinas de una empresa donde se producen estimulantes microbianos? ¿Cada cuántos metros cuadros 2 es recomendable ubicar luz ultravioleta? Ok, esta es bastante mucho más técnica. Habría que primero analizar bien a la organización y a la afectación que la luz ultravioleta podría afectar. Se conoce que la luz ultravioleta afecta y destruye el virus, es correcto, pero no sé qué tanto daño podría tener a los mismos procesos de la organización. Aquí lo recomendable es tener control de las personas. Recordemos que aquí todo es persona. El virus está dentro de la persona y el virus puede llegar a la persona por un mal uso de mascarillas, entre otros. Entonces, si tuviéramos un control al ingreso y un control y seguimiento de las buenas prácticas de las personas dentro de nuestra organización, eso es mucho más eficiente que tener que desinfectar toda la oficina. Tenemos que hacer el control antes que ingresen.
¿Qué tipo de mascarilla? Bueno, ya había justamente respondido este tipo de mascarilla anteriormente. Gracias, Sí. Jonathan. Bueno, si no hay otra pregunta, Karin. Sí, bueno, al final se han formulado varias preguntas, que bueno, esto ha generado interés, así que muchísimas gracias, Carlos, por su interesante exposición. Estamos seguros que los participantes es de gran provecho para ellos, ¿no? Y aprovecho también el momento para agradecer a nuestro socio Kiwa por participar en nuestros eventos virtuales. No sé si todavía desea agregar algo más Sí, para finalizar. si me permites, por favor, compartir un Sí, poquito la pantalla. sí, ok. Justamente solamente para comunicarles, en próximamente dictaremos algunos cursos virtuales con respecto a los sistemas normativos, buenas prácticas de agricultura, responsabilidad social y comercio internacional. También, si tienen alguna consulta o algún requerimiento con respecto a algún control operacional, como sistematización de los procesos, también brindamos o podemos apoyarles en ese tipo de servicios para mejores prácticas en sus organizaciones y afrontar justamente todas estos inconvenientes que nos genera el COVID-19. Excelente, excelente, muchas gracias. Uy, tenemos cierta interferencia. A ver un momentito. Ahí está. Ya, perfecto, gracias. Ahí están los datos de contacto. Muchas gracias también a todos los participantes por haber asistido el día de hoy. En los próximos días vamos a compartir con ustedes la grabación del evento. Y por último, yo también quisiera compartir un cronograma de nuestros próximos eventos virtuales, los que van a poder encontrar en nuestra página web. Así que un ratitito. Luego esta pantalla, nosotros también se las podremos compartir a los asistentes mediante el correo de agradecimiento que enviaremos junto con la grabación. Así que ahorita voy a compartir rápidamente la otra pantalla de nuestras próximas charlas virtuales. Ahí está. Muchas gracias.